¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Como siempre, arrancamos en nuestra tertulia de actualidad Ágora en 7 Televalencia. Les anuncio ya que hoy no se la pierdan porque promete 4 amigos, 4 analistas para analizar todo lo que está ocurriendo. Lo primero va a ser el CIS, el Partido Popular. Ganaría las próximas elecciones, pero sin embargo gobernaría la izquierda. Ahí lo dejo. También muy pendientes de la toma de investidura de Carles Mazón como nuevo presidente de la Generalitat y el futuro de la Diputación de Valencia. Todo ello que vamos a comentar con la abogada, siempre siguiendo la actualidad. Nos gusta tener cerca su análisis. Susi Boix, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Con ganas de vacaciones, ¿no? Me imagino. Bueno, con ganas de 23J. Sí, 23. Sí. Bueno, pues con muchas ganas. Ahí está. Susi Boix, hoy en Ágora. También contamos con la presencia del teniente alcalde de su municipio natal, Quart de Poblet, Bartolomé Fuentes. Buenas noches. Muy buenas noches también. En modo 23J. En modo 23J y el día siguiente. ¿Ah, sí? ¿No? Que yo creo que el día siguiente es el de las vacaciones, por eso bueno, el 23J, porque ahí, sabe lo que hay después. Ahí está. Analizaremos también esos datos, como decíamos, del CIS. Lo vamos a hacer con Estefan Soriano, concejal del Partido Popular de su localidad, Benaguasil. Estefan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás? Con modo electoral también, modo electoral. Sí, bueno, en modo electoral no hemos salido porque acabamos con las municipales autonómicas y Pedro Sánchez nos ha metido las nacionales, con lo cual le tenemos que agradecer hacer campaña el 23 de julio. Bueno, pues ahí están las El modo cosas. electoral, para los municipalistas Estamos siempre. Y nuestro cuarto invitado es el director del grupo El Periódico de Aquí, también amigo de la casa, Pere Valenciano. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿no? Con ganas de vacaciones, no me dejes mal. Yo tengo más ganas de vacaciones que de elecciones generales. Pero, y sobre todo después de las elecciones y las vacaciones, pues cómo se arreglan mis amigos los socialistas, que ahí viene una buena. Ahí viene una buena. Ahí viene una muy buena. Bueno, pues lo vamos a analizar. Lo primero, el CIS. ¿Se lo creen los datos que hemos conocido hoy? Susi, el Partido Popular ganaría las próximas elecciones, según el último barómetro del CIS, pero gobernaría la izquierda, porque no le salen los números. Bueno, Silvia, me has preguntado si nos tenemos que creer el CIS. Es que lo lamentable es que nos cuestionemos creernos o no creernos el CIS, pero claro, viendo cómo ha ido derivando el CIS, pues es normal, ¿no?, que acabemos haciendo ese planteamiento. Pero yo creo que no debemos perder de vista que es público, que se paga con dinero público y que a veces incluso me extraña que la oposición todavía en oposición no ponga más énfasis en cómo se está gestionando el CIS, porque contradice total y absolutamente todas las encuestas realizadas por entidades privadas. Y si nos vamos a resultados electorales previos, pues se ha ido de lejos de los resultados electorales que se han acontecido desde desde el actual CIS. Bueno, yo hoy escuchaba en radio esta mañana un cara a cara a Narciso Michavila y Tezanos. Decís, yo creo que eso no lo veremos, pero sería de desear ver por qué esos resultados son contradictorios. Sí que es cierto, y si hacemos una comparativa, yo creo que al final las encuestas lo que nos arrojan son una serie de datos que hay que saber leerlos, hay que saber interpretarlos. Y cuando tenemos varias, contraponerlas como si fueran diapositivas, hacer como un calco y ver dónde están las diferencias, utilizar esos márgenes para sacar medias. La realidad es que sí que es verdad que como consecuencia probablemente del no pacto inicial de Extremadura, esa situación un poco tensa en la derecha paralizó un poco la intención del voto del Partido Popular y hay un pequeño respunte por parte de la izquierda, pero es que ninguna encuesta en estos momentos arroja un resultado positivo a un gobierno progresista de izquierdas como hemos tenido esta última legislatura. Bartolomé Fuentes, ¿cómo se lee esta encuesta que dice que permitiría a Pedro Sánchez retener la Moncloa pactando con Sumar? Pues yo la verdad es que hace tiempo que las encuestas ya le presto poca atención, porque bueno, llevo 24 años analizando encuestas. ¿Sí? Y la verdad es que en los últimos tiempos, salvo, hay que decirlo con honradez, un par de empresas, que no ha lugar el nombre, lo demás suelen fallar muchísimo. Por tanto, la encuesta que hay es la del día 23. Es verdad que hay una realidad. Yo creo que habrá que reconocer que estamos en una situación donde la mayoría de los datos indican que el Partido Popular parte de una base con ventaja. Eso yo creo que hay que admitirlo si queremos ser analistas desde el punto de vista demoscópico. También es verdad que en los últimos días, creo, ha habido una especie de ralentización que tal vez
por la presencia, no sé, si de Pedro Sánchez en los medios o que se están... la aportación también, yo creo, importante del presidente Zapatero, que está haciendo en el sentido de movilizar el voto del electorado progresista, pero eso es lo que el olfato de uno va viendo conforme las noticias van surgiendo. La parte demoscópica yo creo que es otra. Pero es Valenciano, otra. como ha leído los datos del CIS, Pues, que convertirá a Pedro Sánchez en el... Yo te voy a decir lo que va a pasar el 23J, Sí. que es mejor. El Partido Popular no va a llegar a la mayoría absoluta, pero va a tener entre 140 y 150 diputados. Vox va a sacar mucho menos de los que tiene ahora. El Partido Socialista no va a quedar tan mal como le auguran algunas encuestas. Pero Y creo que va de 100. Yo creo que va a estar por encima de 100. Sumar va a tener complicado, no va a quedar tan bien como preveían sus promotores. Y esta es una opinión, pero es igual de válida que la del CIS, que era para hacer, Claro que sí. que era para hacer la broma. Pero yo creo que van a ir por ahí los tiros. Yo el CIS creo que no tiene mucha credibilidad. Pero yo, una cosa que ha dicho Bartolomé Fuentes, estoy de acuerdo con él, en que no hay que dar por muerto a Pedro Sánchez. Eso no quiere decir que vaya a gobernar. Creo que lo va a tener complicado, aunque queda mucho tiempo para darle la vuelta a las encuestas, incluso a mi previsión. Lo va a tener complicado, no va a quedar tan mal. La campaña que está haciendo tele a tele le va a funcionar a Pedro Sánchez. Sí. Creo que defiende muy bien sus tesis, incluso las contradicciones. Coincido en que Rodríguez Zapatero es mucho mejor saliendo de los platós que presidente de gobierno. Creo que lo está haciendo bien. Defiende muy bien y es un buen apoyo, por eso el PSOE lo está sacando a la palestra más de lo habitual antiguamente. Y a ver, que nadie se confunda y que nadie se quede tranquilo, porque en 3 días, lo vimos cuando el atentado en Madrid, en 3 días te cambian unas elecciones. Por tanto, a día de hoy yo lo veo así, pero queda mucho camino, y no demos por muerto a Pedro Sánchez, que dimos por muerto una vez a Ábalos y no estaba muerto, estaba de parranda. Ahí lo tenéis. Parranda. Por cierto, José Luis Ábalos estará mañana con nosotros en esta casa, en 7 Televalencia. Un beso para José Luis Ábalos. Yo le tengo mucho cariño y me alegro mucho que esté otra vez en primera línea. Sí, bueno, pues luego les brindaremos la posibilidad de que tengan una pregunta para mañana para él. A ver, Estefan Soriano decía, Pere, que aumenta la credibilidad de Pedro Sánchez con ese turné en las televisiones. ¿Está usted de acuerdo? Yo creo que Pedro Sánchez tiene la misma credibilidad que el CIS. Soy totalmente sincero y en este planteamiento. Y yo no sé lo que pasará el 23 de julio. Sí que sé que es verdad que está duplicando, además por la fecha elegida, un 23 de julio, el voto por correo. Yo creo que prácticamente el 80-90% de la sociedad española sabe perfectamente aquello que quiere votar o aquello que ya ha votado. Lo que es indudable es que el Partido Popular va a ganar las próximas elecciones. Hay que ver en cuántos diputados se sitúa, por si es posible constituir esa mayoría amplia y necesaria para la gobernabilidad. Y yo lo que desde luego no le doy es gobernabilidad ni al PSOE ni con la suma de sumar, con lo cual habrá que ver si al final hay un pacto nuevamente de izquierdas, de qué izquierdas estamos hablando, de qué partidos estamos hablando. Yo creo que al final hay una bolsa de votos de partidos nacionalistas y de partidos o de otro tipo de partidos que nos estamos olvidando, que es la gran lástima. Y yo creo que Pedro Sánchez va a quedar mucho peor de lo que debería de quedar el propio Partido Socialista, que yo creo que son dos cosas muy distintas. El próximo 23 de julio lo que nos jugamos es seguir con Pedro Sánchez, que para mí no es lo mismo que seguir con ese Partido Socialista tradicional que, por ejemplo, representa Bartolomé. Claro. Bueno, pues ahí queda... Madre mía. Cuidado, porque eso es un beso pero envenenado. Un beso envenenado, ahí lo dejamos. Entonces estaríamos ante unas elecciones municipales y autonómicas que hubo un voto en clave nacional, con lo cual se pueden extrapolar esos resultados, Susi Boix. ¿Sabes qué ocurre? Que la situación actual, y si, como decía antes también Bartolomé, el olfato ahora hay que sacarlo mucho, porque lo que se está viviendo en este momento, en toda la historia democrática de España, no se ha vivido. Esa situación de una sensación que tenemos todos de como una segunda vuelta, esas municipales y autonómicas que hemos vivido en clave nacional, que nos da un programa entero para analizar el por qué, de dónde surge, si uno se sube al caballo del otro, en fin, pero ahora eso ya estamos en otra.
esa segunda vuelta no vivida en democracia, ¿cómo se puede percibir? Porque claro, decimos que en campaña electoral entre un 20-30% del electorado decide el voto en campaña electoral y entre un 8 y un 9% incluso el mismo día de las elecciones. Pero por regla general también hemos dicho siempre que el que gana las municipales gana las generales, pero nunca entre unas municipales y unas generales ha pasado 1 mes y medio. Es decir, entonces son unas circunstancias muy complejas. El voto por correo va a ser fundamental, como decía Esteban, pero es que, claro, ese voto por correo ya está decidido. Y está decidido incluso antes de la campaña electoral. Claro. Es decir, hay una intencionalidad de voto y esa intencionalidad de voto ya está decidida. Y más, tengamos en cuenta que el voto por correo no es nada fácil. Es decir, por una parte, la parte telemétrica, sabemos que hay una brecha digital, y por otra parte, la parte presencial, que también dificulta pues, a las personas más mayores, personas con demencia. Es decir, no es algo como levantarse un domingo y ir a votar. Es decir, hay una intencionalidad de voto y, por tanto, ese voto ya viene decidido. El tema de los platós, sí que es verdad que llega a otro público que por otra vía no llegaría, pero veremos y analizaremos tanto qué resultado, ¿no?, va a tener ese tipo de campaña frente a estas campañas que veíamos más recientes. No, hay que utilizar mucho las redes, la radio, la prensa, los medios tradicionales. Pues oiga, que estamos viendo una campaña electoral como no se había desde hace unos años, con unos medios de comunicación tradicionales, como digo, probablemente para recuperar la credibilidad. Yo creo que la credibilidad en un político es su mayor característica, una credibilidad de Pedro Sánchez puesta en tela de juicio durante esta legislatura. Y la pregunta clave es, ¿le dará tiempo en este periodo a volver a recuperar a sus votantes? Porque claro, yo coincido en que estamos hablando de Pedro Sánchez dentro del gobierno o Pedro Sánchez del gobierno. Es fundamental si llega a esos 100 o no llega a esos 100, es decir, esa pérdida de gobierno, que lo ha perdido, sería pérdida por parte de Pedro Sánchez, hasta qué punto Pedro Sánchez no ha cumplido, por decirlo. Bueno, él sabía lo que hacía. Completo tu información, que estoy totalmente de acuerdo. Pero es que además de eso, ya no es recuperar el voto, sino movilizar. Porque hay 1 millón de votantes que en este momento no han cambiado, hay una transferencia de voto de unos partidos a otros, y hay que reconocer, del PSOE incluso al PP hay una transferencia de voto, pero hay una desmovilización de voto de izquierda, fundamentalmente, que yo creo que lo que toca o tocaría ahora desde el punto de vista estratégico es movilizarlo. El problema de esa movilización de la izquierda es si es la izquierda socialista o la izquierda de la izquierda de la izquierda. Es decir, es la izquierda de Sumar, porque claro, pero es más complejo movilizar la izquierda de Sumar, porque el Partido Socialista verdad, ¿no? tiene toda su estructura municipal, que yo creo que la práctica... Pero Sumar, cuando vamos a la práctica, claro, cuando nos vamos a la práctica del domingo electoral, la práctica de la persona que se dirige a su mesa electoral, que busca el voto de Yolanda Díaz, que no lo encuentra, ojo, porque interventores apoderados del Partido Socialista los tenemos en todos los municipios, donde acompañaron, oiga, mire, que es esta su papeleta. ¿Dónde van a estar los interventores y apoderados de Sumar, que no tiene estructura municipal? Necesite que le indican, mire, que tiene la papeleta. Puede influir a lo mejor. Sí, pero en la práctica bueno, encarnado Pepe, porque si no parece sexista. En la práctica sí, pero es decir, en la práctica tenemos que bajar, darnos cuenta que en este momento en el que estamos aquí no representamos a la mayoría, ¿no? Pero no tiene presencia municipalista en todos los municipios, no solo de la Comunidad Valenciana, que puede respaldar Compromís, pero no en todo el territorio español. El que tenga miedo a un gobierno Frankenstein liderado por el PSOE lo tiene muy fácil. Votar en masa al PSOE. El que quiera un gobierno de centro-derecha moderado ya sabe lo que tiene que hacer, votar al Partido Popular. Luego tiene los extremos y los matices. Pues tiene a Sumar a la izquierda, a Vox a la derecha y partidos nacionalistas. Está bien una cierta tendencia en ese sentido. Es decir, además, antes lo comentábamos con cómo se ha llevado la construcción de Sumar, sobre todo con respecto a Podemos, que ha habido una cierta reacción de cabreo. Entonces, eso hace que algunos se planteen, oye, voy a hacer un voto útil, el de izquierda, en torno a... De hecho, muchos politólogos más prudentes, cuando hablaban de cambio de sistema político por un bipartidismo a un multipartidismo, decíamos, ojo, que un cambio de sistema político tiene que llevar un cierto tiempo para que se arraigue, se consolide y podamos hablar de eso. Es decir, ha llegado a consolidarse el multipartidismo. Pero también en la parte del bloque de la derecha creo que se puede estar produciendo,
el que esa concentrando imagen Feijóo. que está produciéndose en determinados acuerdos en regiones, que el electorado de centro derecha no acaba a lo mejor de verlo como puede ver cierta amenaza, Empieza a entenderlo. empieza Bueno, el a centro ya decir se lo ha el comido. voto útil en la derecha es el Claro, Partido el Popular. voto de Son- centro se lo ha comido con Sí, sí, Ciudadanos. eso entero, y en eso Vox entero. estamos viendo dónde ha gobernado en Andalucía, que ha ocurrido en las siguientes Ese es el elecciones. mejor ejemplo. Mayoría absoluta. Madrid, que ha ocurrido en las siguientes elecciones. Mayoría absoluta. En Andalucía, está absorbiendo a Vox. Ya En sabéis lo que es Andalucía, previsible en mi que opinión. pase en la Comunidad Valenciana de aquí También, 4 bueno, años. pues son las interpretaciones de la encuesta del CIS. Entramos en otro de los temas, la presidencia de la Diputación. Estefan, ¿cómo se está viendo desde el Partido Popular? Jorge Rodríguez parece que cierra esas puertas ahora y se encamina, todo dicen, según la prensa, los titulares, a pactar con el Partido Socialista la Diputación. Bueno, yo creo que al final hay equipos que están negociando, tanto de un partido como otro. Lo que está claro es que quien pretende dirigir la Diputación de Valencia es de Ontinyent, es el antiguo presidente de la Diputación de Valencia. Y yo creo que, bueno, al final los números son los que son. Creo que van a haber pues 15 de un bloque, 15 de otro bloque y una diputada, en este caso, del equipo de Ontinyent, en Suneix. Y bueno, esperando a ver cuál es ese voto. Que una cosa es la investidura y después es la gobernabilidad y el día a día, que los que estamos en el municipalismo sabemos que no es siempre lo mismo. Pere Valenciano. Yo me decanto, creo que han negociado con todos a ver dónde podría sacarse más inversiones, no solo para Ontinyent, sino para el conjunto de la comarca de la Baida Albaida. Y en ese caso el PP tiene más recursos, porque tendría la Diputación, pero tiene ya la Generalitat Valenciana. Pero al mismo tiempo hay que pensar en otras claves. En una clave de Jorge Rodríguez, que quiere hacer de más mayor. Hacia dónde quiere tender su carrera política. Lógicamente, parece difícil que pudiera integrarse luego en el Partido Popular. Un partido independiente, pues a veces se agota en sí mismo porque no puede avanzar mucho. Yo lo veo más probable, un acuerdo con el Partido Socialista y con Compromís, por dos razones. Una, porque tiene más proyección, también tiene una base de inversión económica por parte de la Diputación, que supongo que quedará pactada o por escrito o en un despacho. Tiene las opciones Jorge Rodríguez de abrirse una puerta a su continuidad, y además podría volver por la puerta grande una vez el chimismo, Chimo Puig y su grupo, pues va a pasar ahora a lo que yo que le comentaba antes en broma a Bartolomé, que es a la salsa socialista en la época post-Chimo Puig. Y luego hay otro factor. Jorge Rodríguez y su gente, que a donde se ha presentado al Partido Socialista, ahí está Ontinyent, es decir, que representa al centro izquierda o la izquierda, ¿va a pactar con Vox? A ver, a Jorge Rodríguez le han hecho muchas, a esta hora igual se puede decir, putadas. El PP demandó, el PSOE lo abandonó, en fin, todos lo... Y es verdad que el karma se lo ha devuelto, ahora está ahí. Totalmente. Pero va a darle una mayoría a un Partido Popular que necesita a Vox. Eso, en una persona conociendo a Jorge Rodríguez y a su gente, lo veo complicado. Y me parece pero por esa razón que va... No, le hemos visto todo, yo está hasta claro. el jueves, ¿no? Ese jueves, pero yo no lo doy por cerrado, pero creo que es más probable un pacto por con cierto, el hoy PSOE. escribe un artículo interesante, Pere Valenciano, en torno a las familias del socialismo valenciano. Siempre interesantes todos. Siempre interesantes, pero este el de hoy particularmente. especialmente. Bartolomé, Además, nombro a Bartolomé sí, Fuentes. pero bueno, pues ahora me Y lo a José cuenta. Luis Ábalos. ¿Sí? Sí, a todos los líderes del Partido Socialista. Incluso a los salientes, a Chimo Puig y... Bueno, pues interesante, lo Bueno, leeremos pues yo tranquilamente. que conozco Bartolomé, a Jorge Rodríguez y que Sí. en todo esto a mí me pareció, y de hecho yo fui criticado por ponerme la foto el día que presentó su dimisión él. Si hay una cosa que yo resaltaría de Jorge es sus valores, su honradez por un lado y sus valores por otro. La honradez que se le puso en cuestión. Sí, sí, que se le puso en cuestión. Y yo creo que esa es una de las cuestiones por las que Jorge no va a estar nunca donde esté Vox, por sus principios. Bueno, pues ahí queda también claro, nos falta chequear sus y Vox. Bueno, yo creo que coincidimos todos, ¿no? Sí. Porque delante de un pacto PP-Vox no le veo alternativa a Jorge, no tanto por el Partido Popular,
que como bien decía Pere, ¿no? Pues es el que interpuso esa querella y bueno, el que pidió 8 años de prisión en un momento dado. Eso podía quedar en un segundo plano. Pero si ahondamos más y vemos la trayectoria de Jorge Rodríguez, dudo mucho que pudiera intervenir en un pacto. Pues lo que sí que está claro, y yo creo que eso no hay lugar a dudas, que el que está gobernando en estos momentos la Diputación de Valencia es Jorge Rodríguez. Y ninguna duda me cabe que no solo para Ontinyent, sino para toda la Vall d'Albaida, él está negociando en su primer inicio. Y evidentemente esa proyección a futuro de la política, no sé si sería dentro del Partido Socialista. Ojo que hemos pasado de Units, ¿no? La Vall, ahora es la Vall en Units, es decir, que ha ido de forma que en el 2019 consiguió la mayoría absoluta para Ontinyent, pero en el 2023 ha conseguido la mayoría absoluta más 6 ayuntamientos. Así es, eso no hay que perderlo de vista tampoco. Volver al Partido Socialista en un momento dado, yo lo veo muy, no digo ahora, pero muy factible, es probable, y además, oye, se les abre las puertas, se da un abrazo y todo se perdona, y es seguramente su lugar natural. Hacer la batalla comarcal, pueblo a pueblo, yo creo que merece una medalla. El karma se la ha dado en forma de ser decisivo, pero me gustaría tener unas palabras de poner en valor la valentía, la honradez y el sufrimiento que ha soportado Jorge Rodríguez hasta el punto de que, suena feo, fuerte, pero es que su madre se suicidó por lo sucedido. La parte humana, me gustaría que quedara constancia, que el público que ve la televisión supiera, que empatizara con la persona, no solo con el político, porque algo más grave que perder a tu madre por estas circunstancias, yo creo que ya no hay nada, o sea, hay muy pocas cosas. Y habiendo perdido a tu padre unos meses antes. Exacto. Y entonces esa parte. Y que me ha contado por respeto. Me alegro que en la parte política pues un poco se le haya solucionado y tenga este pequeño homenaje que la vida final le ha devuelto en forma de homenaje de ser decisivo en la Diputación. Luego todo lo demás se perdona. ¿Quién empezó? ¿Qué tal? Bueno, y él habrá perdonado y tendrá que perdonar, porque la vida hay que saber perdonar. Hay que saber perdonar, ¿no? Pero este pequeño homenaje de la parte humana, ¿no? de Jorge Rodríguez. Sería, bueno, pues en este caso la Diputación de Valencia la única institución que gobernaría el Partido Socialista. Con lo cual la fuerza también, en este caso Carlos Fernández Bielsa, se convertirá en el próximo presidente de la Diputación, ¿no, Bartolomé? Me inclino ya hacia un 80-85%. 80-85%. Ahora hay que ver si Jorge Rodríguez, si Bielsa será también el próximo secretario general de los socialistas valencianos. Ahí viene mi artículo, donde se posiciona el 3.0. ¿Tú estás con Bielsa o con los chimistas? Bueno, el artículo lo deja claro. Como dijo uno, bartolistas a la pista. O no, fuentistas a la pista. Bueno, pues las familias del PSOE... Pero Bartolomé siempre va al mejor sitio, ¿eh? O sea, que donde esté Bartolomé, ese gana, o esa. Bueno, con Zapatero nos pasó, con Pedro Sánchez nos pasó. Vaya, pues algunos te van a odiar. Pues luego analizaremos a ver qué pasa con esas familias, pero ya muy pendientes... Yo no reniego del pasado. No. Muy pendientes de la investidura de Carlos Mazón como nuevo presidente de la Generalitat, Estefan Soriano. Hombre, con permiso de Ximo Puig, que pobre ja. Jo crec que té els tornillos agarrats a la caïra, tant ell com la consellera de Justícia, i que és vicepresidenta o secretària de la taula, que, bueno, això, el que dia Pere, ell és el seu, que jo crec que ha cabrejat a més d'un ull del PSOE, perquè, vamos, ixa jugada no se l'esperava ningú i se l'han trobat i se l'han envenenat. Jo crec que, a veure, que el que n'hi ha que fer és normalitzar la situació, que n'hi ha que fer la investidura quant antes, a més en un partit que és el més votat de la Comunitat Valenciana, que té un pacte de govern i un acord de govern públic, i, escolta, i a començar a gestionar, i també una cosa, que siguin respetuosos a l'hora també de que estan en un període en funcions. Estem assistint a certes decisions de la Generalitat Valenciana a l'hora d'atorgar una sèrie de subvencions que jo crec que no deixen en bon lloc a qui està prenent aquestes decisions. Sí, Bartolomé, por alusiones a su partido, que cree que se está aferrando demasiado Ximo Puig a la salida del paro de la Generalitat. No, bueno, son los tiempos que cumple. Se ha facilitado, estamos dentro de los plazos y las decisiones, bueno, pues la última creo que ha sido la de prolongar la gratuidad del transporte público, al menos el iniciar en expedientes, una voluntad política que ya viene de atrás y que lo único que ha hecho ha sido continuar esa voluntad en manos ¿A qué decretos me refiero? Que son chorreo de dinero público a entidades que precisamente tampoco es que le tengan mucho cariño a la Comunidad Valenciana. Ya.
Bueno, a lo mejor O por lo no le menos a tiene la algún lengua cariño valenciana. algún sector de la Comunidad Valenciana, no toda, es decir, pero alguien que Yo siempre venía... opino que el dinero de los valencianos se tiene que destinar a entidades que, sobre todo, que quieran y ¿Y la amen esta tierra. internacionalización de los valencianos en qué papel queda? Una cosa es internacionalizar y otra cosa Sí, es otra cosa es regar Sí, hay que internacionalizar. regar Un el valenciano Sputnik. que me Ah, internacionaliza. espere. A la tabla, a la Subvenciones o no, Susi Boys, ¿cómo se Ya ve? que los abogados de plazos entendemos y bastante. Vale. Entonces, los plazos hay que utilizarlos de manera estratégica. Hay momentos en el que te interesa Alargar. agotar el plazo hasta el último momento y hay momentos en los que te interesa acortar ese plazo por cualquier cuestión, ¿no? Y eso es así. Y está ocurriendo y lo estamos viendo en política. El Partido Socialista en este momento le interesa alargar el plazo, le interesa alargarlo hasta el final. El día 6 es el último día para presentar y constituir el grupo parlamentario y probablemente lo haría el día 6. Alargarlo quizás por las elecciones del 23J. Yo lo Susi. veo desde esa perspectiva, que buscan una fotografía, pero desde mi punto de vista es una estrategia errada. ¿Por qué? Porque el pacto Partido Popular-Vox está amortizado. Es decir, el votante de Vox ya es votante de Vox, pero el votante del Partido Popular en estas elecciones sabía perfectamente que si no alcanzaban una mayoría absoluta, cuestión que ninguna encuesta ni nadie se le pasaba por la cabeza que en la Comunidad Valenciana se pudiera gobernar en este momento mayoría absoluta, iba a necesitar de Vox, con lo cual, de algún modo, esa papeleta ya daba el respaldo. No creo que tenga una consecuencia negativa ver una fotografía PP-Vox, pero el alargarlo, pues entiendo que pueda ser esa estrategia. Por el contra, el Partido Popular, yo creo que lo que pretende su estrategia es, oiga, formemos gobierno, que me dé tiempo a, en campaña electoral, lanzar esas primeras medidas potentes, contundentes, arreglo a lo que yo en campaña he prometido, de modo que pueda impulsar y darle ese 1 millón de votos que le ha prometido a Feijóo. Viene marcado por el calendario electoral. Ahí está la pregunta. Por cierto, veíamos las imágenes del único nombre que se conoce que será conseller valenciano, Vicente Betoret, porque el No, resto... Barrera. Uy, perdón. Betoret, Perdón. Betoret aún no, Diputado. podría ser, ¿no? Vicente Betoret puede ser conseller, pero del PP. Exactamente, perdón, Vicente Barrera. Yo pondría a Vicente Betoret y a Mari Carmen Contelles de consellers los dos. ¿Está bien? Sí. Bueno, pues es la apuesta de Valenciano. Bueno, yo de Vicente Barrera, ya lo he comentado ya una vez públicamente y como preguntas lo digo mi opinión. Me parece que la Consellería de Cultura no puede reducirse a la figura que representa Barrera. Ojo, que me merece mucho respeto, tanto como torero y como incluso su propia experiencia y trayectoria vital que conozco por encima, me parece respetuosa. Pero una cosa es ser un secretario autonómico, un director general de asuntos taurinos y otras lides, o ganadería, asuntos taurinos y vegetales, y otra cosa es conseller de cultura. Porque conseller de Cultura, yo no digo que no se han hecho otros nombramientos históricamente aquí y en los ministerios de gente que dice, y este me lo ponen de ministro de Justicia y es planta lechuga los fines de semana, pues bueno, eso lo critico también. Pero la cultura es las artes plásticas, escénicas, la literatura. Y con todo el respeto para Vicente Barrera, una secretaria autonómica le queda bien y que defienda la tauromaquia y los bous al carrer y ahí, pues posiblemente nos parezca mejor. Quizás se precipita Vox ahí en ese acuerdo rápido por nombrar a Vicente porque estaba... No, Vox lo que ha hecho es que quiere identificar... Vox va a lo simbólico y a lo primario. Cultura, toros, cultura. Y con eso ya están satisfechos. Y yo me parece bien, pero creo que con el consejero de Cultura es otro perfil, no el del torero, con todo el respeto para Totalmente la de tauromaquia, acuerdo. para los toreros. Bartolomé, opinión al respecto del primer nombramiento que tenemos de Yo, pues sinceramente no lo sé, porque conocemos el perfil de torero que pueda tener este hombre, con independencia incluso que es de Vox, estamos de esa base yo. Pero como no conozco su trayectoria profesional, no sé si en realidad ese perfil tiene un perfil formado técnico, desde el punto de vista cultural, que con independencia, y si lo tuviese, probablemente no coincidiría por la forma que tiene Vox de entender la cultura. Pero desde el punto de vista personal, poniendo en el perfil de Vox, probablemente no lo tenga, pero no lo sé, sinceramente. Abrimos por aquí el debate también, Susi. Pero además, cuando tú le preguntabas a Pere, pero Vox en el pacto, bueno, es que Vox en el pacto, yo coincido, es que se ha llevado como fueran pinceladas, porque si nos vamos al presupuesto, que es lo que al final interesa, se lleva un 7%. Un 7% del presupuesto. Es decir, puede global de la llevarse Generalitat. titulares, puede llevarse el titular que un torero va a Argentina. Pues oiga, yo estoy con Bartolomé. Pues no lo sé.
que no sé cómo lo va a gestionar. Yo creo que al final a todos los gobiernos les damos 100 días y este gobierno aún ha echado a andar. Oye, pero una cosa, estamos vendiendo a los jóvenes títulos, carreras, formación. Oye, la gente joven y los que ya no somos tan jóvenes nos hemos formado en unos campos para intentar trabajar, producir o situarnos en esos campos. De verdad, es que al final rompemos. No, claro que en España cualquiera llega a cualquier sitio. Este señor puede llevar a algo relacionado con los toros. Además, creo que tiene la carrera de Derecho. Pues no lo sé, si la ha hecho muy larga, pues puede ser consejero de Justicia. Pues no lo sé. Pero cultura es un concepto que yo creo que no se puede reducir a la tauromaquia. Yo tampoco. Con todo el cariño y respeto. Hemos encasillado. Yo creo que la figura de al final, Barrera. cualquiera llega a eso, o la del tercera, del peor currículum, llega directora de Apunt. No, pero no estamos diciendo puede ser eso. esto. No estamos diciendo eso. Es decir, yo lo que quiero decir, Pere, es que poner un poco de chispa, eso sí. Deberían de contarnos cuáles son los valores que tiene esa persona, porque es verdad, con que la cultura tenga el 7% del presupuesto, no, yo el 7% entiendo... no, en total. La parte que va a gobernar Vox se Pero bueno, refería. aunque tenga un presupuesto reducido, lo que es verdad que es la cultura tiene que ser una importantísima y hay que impulsarla. Entonces, lo que se debería haber puesto, y por eso yo desde el punto de vista personal no me he atrevido a hablarlo porque desconozco su currículum desde el punto de vista intelectual, pero si lo tiene, que lo pongan delante. Porque si no, si es verdad que estaría de acuerdo con él, si no está preparado, la cultura no es un... Arévalo, que posiblemente esté cerca de Vox, y si no, pues no que lo diga, pero yo creo que Arévalo, que tiene un perfil, pues forma parte del mundo de la interpretación. Eso es más cultura que un torero. A ver, Estefan, hay dos cuestiones por terminar. Que lo tenemos aquí muy calladito. Terminar con lo que dice Pere. Y creo que al final lo que está ocurriendo es justamente lo que estamos haciendo aquí. Son comentarios sin conocer... Oye, perdona, yo es que eso no es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, comentarios sin conocernos. Aquí conocemos muy bien el perfil y por eso decimos que un torero es cuestionable. Pues mira, jo en això discrepo. Jo desconec el perfil, tant este com altre tipus de perfils que puguen aparèixer. Jo el que crec és que n'hi ha que deixar que així se forme el Consell, que el president de la Generalitat, Pectore, que es Carlos Mazón, xure càrrec, que configura el seu equipo i després, a més, que configura el resto de l'equipo, que són secretaris autonòmics, directors generals, perquè vull dir, en cultura també entren el museu, estem parlant de la ciutat de les arts i les ciències, estem parlant de la ciutat de la llum, estem parlant de molts organismes. Això se ho queda el president. Claro, molt bé, me pareix, però és pues se va a quedar asuntos taurinos. És com el debat este que s'abrigue fa 1 o 2 setmanes en matèria d'igualtat i diversitat, i és que Carlos Mazón digui, no, si això va portar el Partit Popular i a més vaig a portar-ho jo des de presidència. En això reconec que havia estat intel·ligent. Perquè cultura, la que pareix ser que va aportar el torero, sense tot el demés... el vicepresident, si és vicepresident. Bueno, en qualsevol cas, al final, si la cultura está en presidencia y no está en el área de cultura, pues a lo mejor el área de cultura será una otra cosa. Pero n'hi ha que veure. Jo penso que n'hi ha que esperar a caminar. Pero una cosa. Yo que Estefan es políticamente correcto porque es su partido. Yo lo entiendo perfectamente. Mira, yo hay una cosa que te voy a... El Partido Popular no es el nomenament d'un conseller o un vicepresident. Partido Popular. Voy a decir una cosa, coincido con Bartolomé. Y esto lo digo públicamente y de momento lo voy a, mientras no me demuestre lo contrario. Chapo por lo estratega y lo inteligente que es Carlos Mazón. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Por lo de la constitución de la mesa? Por todo. No quiero avanzarme, pero con estas estrategias, con lo de Compromís, mira, que lo lanzamos, mira, Mazón ha roto el Botanic. Los pactos, vamos, que estaban, parecían imposibles de romper de PSOE y Compromís, los ha roto. Uno, Vox lo ha integrado, le ha dado además titulares. Estos titulares forman parte de la inteligencia de Carlos Mazón. El torero, no sé cuánto, gestionan un 7%, con lo cual, poca cosa. Van a tener titulares que algunos nos van a doler en el hígado y otros nos parecerá regular. Y ya está. Y de aquí 4 años hablamos. Sí, apuntadlo, de aquí 4 años a ver cuántos diputados le quedan a Vox en la Comunidad Valenciana si Mazón va en esa línea. Claro, si me permites, Yari, lo de lo que comentaba Peri, antes comentabas, ¿no? Una, cuando nos referimos a los jóvenes, ¿qué mensaje se le da? Bueno, lo primero, si queremos romper clichés, oiga, pues empecemos rompiendo clichés, que este señor es torero y lo único que va a hacer es sacar a Vox al carrero. Bueno, pues vamos a ver lo que hace y a partir de ahí les criticamos o no. Y por otra parte, claro, es que la democracia es eso, que cualquier persona
puede llegar a cualquier cargo. Nos guste más o nos guste menos. Pero no está Un momento. Eso es la democracia. Pero yo quiero de gente que demuestre con su currículum. No podemos avalar en un país donde estamos promocionando que estudiemos, que nos formemos. Oye, por favor, hay 1.000 millones de personas del entorno de Vox de cultura amplia. Que en Vox, o que no hay. Claro, pero para llegar a cultura, no se exige nada vamos para a ver ser una cosa, presidente. vamos a ver una Pero cosa, si no que se- yo no menosprecio para a la ser- tauromaquia, por favor. Soy un defensor de los Bous al carrer. Participo poco, pero de verdad que los defiendo, porque entiendo a la gente que mueve en los municipios. Y eso es una obviedad si estás dentro del municipalismo. Yo digo que, con todo el respeto a Barrera, por favor, todo el respeto, que además me cae bien, lo poco que lo conozco me cae bien, creo que tenemos que valorar los currículums, las trayectorias. Una cosa es que te lo pongan en asuntos taurinos, o que te pongan presidente de la Plaza de Toros, o que dirijan las, yo qué sé, Yo creo que la gestión las política- vaquillas. la gestión Pero la política, cultura. pero al final, pero pues nada, es que ponemos de conseller de sanidad a los que no son médicos. Y luego vas y no saben ni cómo se. Pues, oye, Pero si pues nos no, preguntáramos- creo que no. Si nos Pues, preguntáramos a cada Mastin uno qué nos gustaría, Claro. oiga, pues y además yo también exigiría, oiga, pues antes de pasar por elecciones, o sea, cuando hablamos de puertas giratorias, antes de la política, Sí, haber que sido antes alcalde, hubiera estado en el municipalismo, concejal, o sí. que en una empresa privada, que hubiera gestionado y tal. Pero eso Pues contrapone entonces lo no que es es la una realidad. realidad De los- democrática. de y los tú que lo de los sabes, 350 próximos diputados, la mitad no entraban. No entraban. Bartolomé piensa y coincide con Prevalencia, ¿no? Que tiene que haber un mínimo para ser conseller, una trayectoria, un concejal, alcalde. Hombre, una trayectoria sí. Yo creo que el que va de conseller tiene que ya haber demostrado en lo que es la gestión Experiencia pública, política. alguna experiencia pública, ya no digo en el sector público, puede ser en el sector privado, pero gestionar, gestión. capacidad de gestión y sentido común, porque es verdad que en la política, en mi opinión, es tener mucho sentido común. No tiene por qué un especialista, un ingeniero no ser conseller de sanidad, si demuestra que sus conocimientos técnicos son de ingeniería, pero su capacidad organizativa, su forma de tomar decisiones tan avaladas y acompañadas de mucho sentido común, de escuchar a la gente, de dar participación, puede ser perfectamente un buen consejero. Hombre, que nos gustaría que en sanidad hubiera no solo eso, que fuera además médico, gestor, con sentido común, pero luego eso lo trasladamos en cultura. Casi, y como hombre, no, la casi sería parece perfecto. importante, fijaros Pero yo creo que y es eso, muy Bartolomé, importante que la parte- no, la estamos parte en el de ayuntamiento, sentido no, casi común. es más importante, sentido común. Sentido común. Sí, mucho. Eso yo es lo que Y más que Sentido escuche, común. Pues ¿Sí? nada. ¿Qué otra cosa Pues más? oye, Sentido común. con No, sentido baila. común, Claro. presidente del gobierno. Presidente del Venga ya, gobierno. ya estamos Bueno, ahí. que lo decíamos al principio, que se lo iban a pasar hoy muy bien y además con un análisis importantísimo. Les voy a pedir un titular. Disculpa, A ver. la sí. consejera de Sanidad que gestionó la crisis, que yo creo que coincidimos todos en que lo hizo muy bien a nivel autonómico, es de derecho, no Es viene de- del mundo no de la viene del sanidad. derecho, es verdad. Ana Barceló. Sí. Yo la he felicitado en público y en privado. Bueno, que les Bueno, pedía un y- titular, pero que no hay titulares porque se nos acaba el tiempo, pero hay regalos. Oye, la teletienda. Regalos Mira, para titular, todos. Teletienda en Tele7. Eso es Benaguasil Forever, porque es verano y en Guanyam Fet la Los mochileta abanicos. nevera Ay. y la botella de Sí, agua. per la Pero madre no, de abanico, Dios. un Oye, palmito. muchísimas gracias. Eso es un Me la detalle. Un palmito de Aldaya. Le vamos a pedir a Detalle. Guillermo Luján unos Año palmitos de pasado, sí. Aldaya. Museo de Aldaya. Que es muy bonito. Oye, que la Eso gente que sí. visite Vale. els pobles, que disfrute de la gastronomía, sobre todo que disfruten de Benaguasil, No, no, bueno, de para Quadre ti. Pobre Oye, també, pero perquè mucha, estàs mucha así. bolsa Bueno. para... Atendme, però un regal, Hombre, claro, un le regal falta no li Bartolomé. digues... Ah, perdón. No te había llegado, Sobretot Bartolomé, si es que me he mareado ya con tanta de la bolsa. gastronomia dels productes de Benaguasil, que és el millor poble del Claro, món en bueno, permís de ¿dónde Quadre. está la que cámara? gracias por estar ahí. Por cierto, me vais a dejar grabada una pregunta, ir pensándola, porque mañana va a estar José Luis Ábalos. Si és feliç. Y si es feliz, pues Ya bueno, está. podría ser una pregunta. Es la base. Estefan, gracias. Y muy feliz. Te veo la semana que viene. Te iba a decir feliz verano, pero creo que vienes por aquí a contarme cosas la semana Y que viene. vendremos a hablar de Europa, que Buenas aquí noches. tenemos al experto Ah, sí, europeo. europeo. Pero, Estamos en el semestre europeo, no lo hemos analizado hoy. ¿verdad? Hombre. Bueno, casi nos va. Susi, gracias. Gracias Buenas a ti, noches, Silvia. Bartolomé y Gracias, Valenciano. Nos muchas vemos. gracias. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos con ese invitado especial, José Luis Ábalos, exministro y número 2 al Congreso por Valencia. Hasta mañana. Buenas noches.